Luego, ¿qué más con la sondita? En este caso que todavía estamos hablando de los pacientes no continentes, hay cada vez nuevas formas, nuevas maneras, por decirlo así, de que se intenta tomarles las muestras a los niños más pequeñitos como estos, ¿no? Como por ejemplo lo que se conoce como el clean catch, que vendría a ser obtener la orina en el aire, y para lo cual se hacen justo en estos nenes pequeñitos, lactantes, no continentes, es estimularles con agüita caliente, o podría hacer un paño con agua caliente en la zona del pubis, ¿no? Con masajitos, hasta que el paciente orina. Y una vez que orina, se tiene listo lo que sería el jarrito, la tacita colectora, ¿no? El vasito colector, y poder obtenerlo en el aire, ¿no? Casi como un juego. Y esto ya está validado para que sea una buena técnica de recolección en estos niños más pequeños, pues su porcentaje de contaminación también es mínimo, ¿no? Bueno, esas son cosas nuevas misceláneas. Y luego tenemos el chorro misional, que es lo que te comentaba, el chorro medio, ¿no? Que consiste en que el niño o niña orine, deje caer un primer chorrito, se le detiene, el segundo es el que se recolecta y listo, ¿no? Entonces, esto es para niños ya continentes, pasados los 2 añitos, que pueden hacer esta maniobra de poder retener la orina cuando se les diga, ¿no? Su porcentaje de contaminación también es menor, ¿no? Del 25%. Y acá yo hablo de que tengo mi cultivo positivo cuando este está en las 50.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Em, Entonces, ese es en el caso del chorro misional. Y luego finalmente tengo el de aquí, que es la muy conocida punción suprapúbica, que se hace solamente en aquellos pacientes en los que no hay manera de tomarles un urocultivo por sonda vesical, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengan malformaciones del tracto que no permitan que pase la sonda, ¿no? Malformaciones en la parte inicial del tracto urinario, ¿no? Etcétera. Entonces, a esos pequeños pues se les punzará por encima del pubis. Aquí el porcentaje de contaminación es mínimo, son 1%. Son situaciones muy especiales, y como estás punzando vejiga, ¿no? Porque es a donde tú quieres llegar para sacar la orina, y esta es un área clásicamente estéril, ¿no? Que no debería tener ningún microorganismo. Aquí, cuando tú lo mandes a cultivar, cualquier recuento que tú encuentres aquí se considera positivo, ¿no? Entonces, cualquier recuento, si sea uno, así sea una bacteria, esto será positivo para yo poder hablar de infección urinaria, ¿ok? Listo. Y ahora decíamos que cuando hablamos de ITU, podíamos hablar de un diagnóstico clínico, que es mi sospecha inicial. Hablamos del sedimento, que es el uranálisis, el cultivo, que es el gol estándar. Tenía mi laboratorio, me puedo apoyar sobre todo en los niños que son muy pequeños o que vienen con ITUs que son atípicas, ¿no? Que son hitos que están yendo mal, que son hitos que vienen sépticas, que tú lo ves al niño que se ve muy mal, ¿no? Entonces a ellos sí es importante tomarles inicialmente un laboratorio para ver en qué nivel está, en qué nivel de afectación está, ¿no? Cuántos leucocitos tiene, cuánto tiene el PCR, si está en sepsis o no, etcétera. Entonces a esos pacientes les tomaremos laboratorio. Y luego tenemos diversas imágenes, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven las imágenes en hito? Depende de qué imagen yo le quiera tomar a mi paciente, ¿no? Entonces, tengo lo que sería la ecografía, sería lo primero, ¿no? Y entonces, ¿yo qué buscaría cuando le hago una ecografía a un paciente? ¿Por qué le haría a un paciente con una infección urinaria una ecografía? Porque estoy buscando algo anatómico, ¿no? Porque la ecografía me ve anatomía. Entonces estoy buscando algo anatómico que me pueda estar condicionando que mi paciente haga fiebre o que haga ITU, y haga itus feas, no complicadas, que no mejoran, ¿no? Y a quién también se lo haré a aquel paciente que es muy chiquitito y ya está haciendo infecciones, ¿no? Entonces acá primero tengo la eco renal. La eco renal vería anatomía, ¿no? Anatomía, como te comento, y yo se lo haré a aquel paciente menor de 2 meses que viene con hito, a aquel paciente que está haciendo fiebre con su hito, no es chiquito, encima es febril, ¿no? Y, ok, a hitos a recurrencia, ¿no? Hitos recurrentes, ¿no? Y no se le ha hecho una ecografía renal antes. Entonces, a estos pacientes está indicado hacerles una eco renal. Después,
tengo aquel paciente en el cual yo tengo la sospecha de que sus infecciones urinarias están condicionadas por algo más. Por ejemplo, de que tenga un residuo vesicoureteral. Y para este caso, yo el examen que tendré que hacer es una cisto-uretrografía miccional, ¿ok? Esto también se conoce, sus siglas es el CUMS, ¿ok? ¿Ya? Entonces, a esos pacientes, o sea, el examen para poder yo ver residuo o reflujo vesicoureteral será la cisto-uretrografía, ¿ok? Y después, el último examen que tengo para usar en lo que serían imágenes, vendría a ser la gammagrafía con DMCA. La gammagrafía con DMCA, con tecnecio 99, es un estudio muy especial en el cual yo busco ya las secuelas de que mi paciente haya hecho una o más infecciones urinarias. Entonces, es un examen que me sirve para ver cicatrices. Entonces, aquí yo veo cicatriz renal. ¿Y por qué es importante que yo pueda hacerle seguimiento a esto? Porque las cicatrices renales, que son áreas de fibrosis en mi riñón, condicionan a mi que el paciente haga fenómenos de proteinuria, que haga hipertensión arterial, y que finalmente pueda ser enfermedad renal, que puede llevarlo a acabar en diálisis, ¿no? Que puede llevarlo a ser enfermedad renal crónica y diálisis. Entonces, a estos pacientes les haré este estudio. Ahora, ese estudio, a diferencia de la eco que yo le podía tomar a mi paciente en el momento agudo, ¿no? En el momento que viene, para ver si efectivamente o no tiene algo alterado en su anatomía, el estudio de la gammagrafía sí es un estudio que necesita tomarse en frío. No se toma en este momento, se toma de 2 a 4, no, de 4 a 6 meses luego de un episodio de ito, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de cicatrices, ¿verdad? Entonces hay que darle un tiempo para que eso se pueda formar. Si yo le tomo en su proceso agudo, no voy a encontrar las cicatrices y tendré un mal concepto de que mi paciente está yendo bien, ¿no? Y en realidad no es eso lo que está sucediendo. Entonces esos son los estudios que puedo usar. Y después, una vez que ya yo he hecho mi diagnóstico, ya yo sé cuándo lo de ITU, le tomé los exámenes, etcétera, tendré que hacer el manejo de mi paciente, ¿no? Y para hacer el manejo de los pacientes en pediatría, en el caso de la infección urinaria, tendré que definir si puedo darle tratamiento ambulatorio a mi niño o si por otro lado voy a tener que hospitalizarlo, ¿no? Voy a tener que hospitalizarlo para darle tratamiento. Entonces, hablemos primero de criterios de hospitalización. Criterios de hospitalización en ITU. Entonces, yo sé que ya es más fácil para ti distinguir que yo siempre al niño más pequeño lo tengo que hospitalizar si pienso que tiene una infección, ¿verdad? Entonces, menores de 3 meses, con ITU, va adentro, se hospitalizan. ¿Cuál más? El que viene luciendo ya mal, el que viene séptico, se hospitaliza. La hidratación es muy importante en pediatría, así que si viene deshidratado o con intolerancia oral, este paciente también hay que hospitalizarlo para poder hidratarlo, ¿verdad? Si viene complicado con la función renal menguada, disminuida, alterada, ahí también. Si producto de que está deshidratado, quizás es un paciente lactante menor que vino con vómito, se deshidrató y también está haciendo trastornos hidroelectrolíticos, también hay que hospitalizarlo. Aquel paciente que ya tiene el antecedente de tener malformaciones del tracto urinario, ¿no? Por más que no luzca mal, por más de que no sea tan pequeño, a este paciente lo hospitalizamos porque no va a tener el mismo efecto el tratamiento oral, ¿no? Va a necesitar un tratamiento endovenoso de entrada para que le pueda hacer para que pueda llegar a ese tracto que no está del todo adecuado. Y después tenemos al paciente siempre el inmunosuprimido, ¿verdad? Y en pediatría tenemos mucho lo que son las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Que son niños que nacen con algún tipo de alteración en su inmunidad. Entonces, a esos pequeños que también no van a responder de la misma manera a lo que son los antibióticos, hay que hospitalizarlos para poder darles antibiótico para entrar al inicio y ver la respuesta a este no, para poder hacer el cambio una vez de que tengamos nuestro cultivo, ¿no? Que no debería demorar más de 3 días en salir. Entonces, inmunodeficiencia primaria, ¿ya? Eso es IDP. Entonces, a ese paciente también lo hospitalizaré. Y si es un paciente con una inmunodeficiencia secundaria, bueno, también. Inmunosuprimidos en general serán hospitalizados. Okay. Entonces,
Una vez que yo ya definí que voy a hospitalizar o no a mi paciente, tengo que ver qué tratamiento le voy a dar, ¿verdad? Entonces, en esta parte acá, ya ahora sí haremos la parte de la terapéutica, ¿no? Entonces, tenemos esta casita que me habla de que mi paciente se va a casa y yo le podré dar vía oral, y tenemos al paciente hospitalizado aquí, al cual yo le daré vía endovenosa. Entonces, al paciente que yo le doy tratamiento por vía oral, yo tengo varias opciones. Yo puedo elegir darle amoxiclavulánico, amoxicilina clavulánico, por ejemplo. Puedo darle cefalexina, ¿ok? Puedo darle cefuroxima también, cefuroxima, ¿ok? Puedo darle cefuroxima. Y hay que tener en cuenta que este paciente que no tiene criterios de hospitalización y que yo le estoy dando tratamiento vía oral, muy probablemente, o en realidad lo que tiene es una ITU baja, ¿verdad? Una cistitis, porque los pacientes que estaban complicados, que tenían septic, tenían eso, son las ITUs altas, ¿verdad? Entonces, esa ITU baja, que se está yendo a su casa, ¿por cuánto tiempo yo le daré tratamiento? Entonces acá, ITUs bajas, el tratamiento es de 5 a 7 días, ¿ok? De 5 a 7 días, siendo 5 días una muy buena pauta terapéutica. Ay, ¿por qué está saliendo? Ya, pues otra vez. Teníamos amoxi, clavulánico, cefalexina y cefuroxima, ¿no? Te está diciendo. Y te está diciendo que aquí en las bajas, 5 a 7 días de tratamiento, siendo 5 una muy buena pauta, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Y siempre que yo inicio tratamiento antibiótico, le tomo su cultivo previamente, ¿no? Entonces hay que hacerle el seguimiento al cultivo, ¿no? Se cita al paciente para poder hacer la revisión del cultivo y ver que efectivamente se le esté dando algo a lo cual sea sensible. Si le doy amoxiclavulánico, le puedo dar una dosis de 20 a 40, que le vamos a poner, este es miligramos por kilo del día, ¿ya? De 20 a 40 miligramos por kilo. En el caso de cefalexina puede ser de 50 a 100 miligramos por kilo, y en el caso de cefuroxima de 20 a 30 miligramos por kilo. Ahora acá recuerda que en el caso de amoxiclavulánico hay que tener mucho cuidado con las dosis, ya que una dosis de mucho clavulánico puede producir diarreas en el paciente. En el caso de cefalexina y cefuroxima, tenemos que cefalexima en general cefuroxima es mucho mejor tolerada por temas de sabor que la cefalexina, entonces eso también es algo muy importante en pediatría, no todo tiene que ver con las dosis y la adherencia, es lo más, con las dosis y el espectro, o sea, es lo más importante, sí, pero ante dos medicamentos sí, con espectro similar, habrá que elegir el que el paciente tolere mejor, ¿no? Y en este caso, cefuroxima es mejor tolerado por un tema del sabor. Entonces, esas son las dosis en el caso de que mi paciente se vaya a su casita. Y en el caso de que mi paciente se hospitalice, yo voy a hospitalizar, como te digo, ITUs altas o ITUs en pacientes que tienen criterios de hospitalización. Y entonces aquí a estos pacientes yo les puedo dar como tratamiento inicial ceftriaxona, también es un muy buen tratamiento, que es el que uso siempre, o puedo usar, si es muy chiquitito, gentamicina también, gentamicina, ¿no? Entonces aquí las dosis de Ceftria yo voy a usar de 50 a 80, en el caso de gentamicina 7.5, igual estamos en esta columna, acuérdate, miligramos por kilo al día. Entonces, aquí, al paciente que estoy hospitalizando ITUs altas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las ITUs altas, el tratamiento debe ir de 10 a 14 días, requiere un cultivo confirmatorio cuando se acaba el tratamiento, y recuerda que en el caso de los neos, de los más pequeñitos, tienen más posibilidad de hacer cicatrices renales. Entonces, ante esta realidad, ¿no? Que son los que más frecuentemente se pueden complicar, ellos sí o sí tienen que recibir 14 días de tratamiento, ¿ok? 14 días, y para el resto de mis pacientes de 10 a 14 días según cómo estén evolucionando, ¿ok? Esto acá. Y después, lo último que vamos a mencionar acá en una esquinita es lo que sería la profilaxis, ¿no? Porque seguramente las escuché por ahí. La profilaxis antibiótica se puede dar con cualquiera de los medicamentos con los que tú haces tratamiento, solamente que lo vas a hacer a una fracción, puede ser a la mitad o el tercio de la dosis, y se hace en pacientes que tienen
alguna condición que los predispone a hacer itus a frecuencia, ¿no? O que ya están haciendo itus recurrentes. Entonces, ¿a quiénes se les puede hacer? A los que tienen, se les puede dar a los que tienen este residuo vesicolateral, grado 3 o grado 4, ¿no? Grado 3 o grado 4 porque el grado 5 ya es un grado que termina siendo operado finalmente, ¿no? Y si bien, como te digo, puede ser cualquiera de estos, uno de los que también se suele usar con frecuencia es trimetoprim. Trimetoprim sulfametoxazol también pueden usarlo para profilaxis, ¿no? Pero esto requiere ya de todas maneras evaluación especializada, ¿no? En este caso por el nefrólogo, en esto por el urólogo, ¿no? Para que defina si el paciente necesita o no profilaxis, porque recuerda de que mantener las profilaxis no son de 1 o 2 semanas, las profilaxis se pueden llevar hasta 3 meses, pautar ciclos diferentes, se cambian de antibiótico, con todo lo que significa uno, la resistencia bacteriana, y dos, los fenómenos en la microbiota intestinal producto de estar recibiendo tan continuamente algo como antibióticos, ¿no? Entonces eso tiene que verlo ya un especialista. Listo, entonces eso sería es la parte de ITU. Y ahora vamos a hacer el SHU. Entonces, SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, es, digamos, una complicación, ¿no? Un fenómeno que viene después de que los pacientes hacen enfermedades diarreicas predominantemente, ¿no? Ahorita veremos que también hay otras maneras en las cuales pueden generarse el SHU, pero vamos a verlo acá, ¿ya? Entonces, pues se define como una microangiopatía trombótica, ¿no? Eso quiere decir que es un MAT, esa es la definición. Parecido, por ejemplo, al HELP. El HELP de las gestantes es algo muy similar al SHU de los niños, ¿ya? SHU más que nada se ve en la población pediátrica. ¿Y qué características tengo que tener yo, por ejemplo, en un examen clínico, en una pregunta de examen, para yo pensar que me están hablando de SHU? Primero, reconocer 3 cosas dentro dentro del enunciado, ¿no? Primero, que me hablen de anemia, de una anemia hemolítica. Hemolítica microangiopática. Microangiopática, ¿ok? Anemia hemolítica microangiopática. Lo segundo, que me hablen de que las plaquetas estén bajas. Plaquetas disminuidas. Plaquetas bajitas. Y tercero, de que haya afectación en el riñón. Que haya lesión renal, ¿ok? Si me hablan de esas 3 cosas, yo estoy ante un paciente que probablemente está haciendo un síndrome hemolítico urémico. ¿Qué más me tienen que decir para que yo piense que el paciente tenga esto? Pues me tienen que dar una secuencia, ¿no? Me tienen que dar que es un paciente que tenía un antecedente de haber estado haciendo diarrea de tipo acuosa. Entonces vamos a hacer nuestra línea de tiempo acá, porque esto más o menos viene así. El paciente está aquí, digamos que esto es 0, ¿no? Acá es donde inicia su enfermedad, finalmente, porque es donde empieza con los síntomas. Entonces empieza a hacer diarrea acuosa, ¿ok? Empieza a hacer diarrea acuosa. Previo a esto, ponte unos 2 a 3 días antes tuvo la ingesta del microorganismo que lo está molestando, pero luego de 3 días hizo la diarrea. Hizo diarrea y luego, más o menos entre el día 2 a 3, esa diarrea que inicialmente era acuosa, ahora se vuelve disentérica. Se vuelve disentería, empieza a salir diarreas con sangre, ¿ok? Y luego, 4, 5, más o menos al día 7, lo que sucede es que este paciente se complica y hace SHU, y esto lo pueden hacer hasta un 15% de los pacientes, ¿ok? Mientras que hay un 85% de pacientes que hacen resolución espontánea y son felices. Ahora, ¿qué pudo haber condicionado que el paciente haga esto? Pues que en esta fase de aquí, donde solamente era diarrea acuosa, se le haya dado algún tipo de antibiótico. Clásicamente, el trimetoprim sulfametoxazol o la furosolidona. Esos son los que más frecuentemente ocasionan. Entonces, eso es de lo que te van a hablar en tu caso clínico, ¿no? Te van a hablar de un niño que inicialmente tuvo un cuadro de diarrea acuosa, al cual le dieron un antibiótico, y luego de eso empieza a hacer diarreas con sangre, y luego hace
Luego se le bajan las plaquetas, hacen petequias, por ejemplo, ¿no? Y empieza a dejar de orinar, sobre todo eso. La presión renal a nivel de pregunta o a nivel también de cómo vienen tus pacientes, tú la vas a ver con eso, la vas a ver con la diuresis. De ahí tan importante que cuando nosotros rehidratamos un paciente o vemos un paciente por pérdida gastrointestinal, siempre preguntemos si orina o no, ¿no? Sobre todo si viene un paciente deshidratado por deposiciones líquidas y sobre todo si es disentería, siempre preguntarle a la madre cuándo fue la última vez que ese paciente orinó, ¿no? Para ver que no está haciendo una lesión renal porque el SHU en pediatría es una causa muy importante de trasplante renal, ¿ya? En eso parece alejado, quizás mientras lo estudiamos en la universidad lo vemos como algo muy lejano, algo que no parece el día a día, pero lo es. Gran cantidad de los pacientes post-trasplantados del REBA, post-trasplantados renales pediátricos, vienen producto del SHU, que es algo tan así, ¿no? Tan del día a día de haber hecho una infección por una diarrea y haberse complicado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿quién produce el SHU? Ahora, dentro del espectro de lo que es las microangiopatías trombóticas en pediatría, tenemos dos cuadros que sería el síndrome hemolítico urémico, del cual estamos hablando ahorita, que es el típico, el que viene con diarrea, y luego hay uno que es el atípico. El atípico puede provenir de diversos tipos de infecciones, puede venir de una neumonía, puede venir de una meningitis, así como pueden venir de problemas genéticos, ¿ok? O sea, problemas ya de complemento, ¿no? De la cascada de la coagulación. Entonces, es otro tipo de SHU, es muy infrecuente, ¿no? Menos del 10% y el manejo es distinto. Y es lo que antiguamente se conocía como los SHU de menos, que vendría a ser los que no están asociados a una infección y a los que no están asociados a diarrea sobre todo, ¿no? Por eso de negativo. Y el SHU que vemos nosotros, o el SHU que te pueden preguntar y el que tienes que conocer para tu práctica es el típico, ¿no? El que viene, el posinfeccioso, el que viene después de una diarrea, el D positivo, que es el más frecuente en el 90% de los casos y que es producido clásicamente por la shigatoxina o la verotoxina de la E. coli enterohemorrágica del serotipo O157 H7, ¿ok? O 157 H7. Entonces, en este caso, esta sería la más frecuente, pero después tenemos otro tipo de bacteria que también puede generar puede ser SHU, ya menos frecuente, pero también hay que colocarlo, y sería Shigella, pero en este caso Shigella dysenteriae, ¿ya? La que habíamos hablado antes es Shigella flexneri. Shigella dysenteriae serotipo 1 también tiene verotoxina, ¿ok? También puede producir SHU, pero la más importante es esta. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se llama? Esta bacteria, la E. coli 257H7, también está descrita de que se encuentra mucho en lo que vendría a ser las carnes, la carne de res, y sobre todo en la carne molida. ¿Por qué? Porque en la carne molida es más difícil de que cuando uno la hierve, que cuando uno la cocina, ¿no? Al estar molida y estar por tener diferentes consistencias, volúmenes, diferentes volúmenes, que tenga una cocción más pareja y que tú puedas acabar con E. coli, ¿no? Que tú la puedas destruir con el calor y que entonces no te produzca enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es una enfermedad que sucede en nuestro país, es una enfermedad que es más prevalente en los lugares donde es más frecuente que se coma mucha carne, ¿no? Y de este lado de las latitudes, esto es un cuadro que clásicamente se ve, por ejemplo, en países como Argentina. Argentina tiene una gran cantidad de pacientes con SHU, tiene bastantes estudios de esto y también tiene lo que sería como se llama, una gran campaña de conocimientos y prevención, ¿no? Por eso, por ejemplo, ellos no comen carne molida justamente por este tipo de, esas razones, ¿no? Entonces, son países ganaderos, por decirlo así, son los que tienen mayor frecuencia de lo que sería este SHU. Y en el caso de lo que es el SHU atípico, que te decía que es el SHU que viene sin diarrea, que es el SHU que es el menos frecuente, pues producida, digamos que con mayor frecuencia por neumonía, en el caso de que haga neumonía, en el caso de que haga neumonía
o por ejemplo también en los pacientes que tienen como antecedente meningitis, ¿ya? Entonces, ante un paciente que hace primero un cuadro por neumonía, luego a los días también hace anemia hemolítica, hace falla renal, también estás ante un probable caso de un SHUG, pero de este caso de atípico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hablando un poquito de lo que sería la fisiopatología, ¿no? Tenemos que el paciente consume, ¿no? Según la línea de tiempo que te había dibujado, consume lo que sería ya puede ser E. coli o puede ser Shigella, a través de ellos consume la verotoxina, la toxina Shiga, o también conocida como verotoxina, ¿no? Entonces, esa es una toxina que tiene gran afinidad por lo que es el epitelio intestinal y se va a colocar ahí va a colonizar y va a ocasionar una primera lesión del endotelio intestinal. Y de esta manera es que produce su primera lesión, que es hacer diarrea acuosa, ¿no? Eso es lo primero que tiene el paciente. Entonces, ¿por qué hablamos de que aquí al colocar este antibiótico a este paciente que solamente está haciendo diarrea acuosa, el paciente se complica, porque al darle este antibiótico, esta verotoxina que se está expresando, digamos, en una cantidad mínima, ¿no? Como para dar solamente diarrea, y al empezar a destruir lo que sería E. coli, por ejemplo, se libera mucho más toxina, ¿no? Y esto produce más disfunción endotelial y todo lo que sigue, y es por eso que el paciente se complica, ¿no? Entonces, posterior a esto, se empiezan a liberar esos factores bacterianos a la circulación, ¿no? Y eso es lo que te comentaba. Y al destruirse más bacterias por haber usado un antibiótico, ¿no? En el momento que no se debía, es que estos factores salen en muchísima mayor cantidad a la circulación. ¿Qué sucede? Se van a unir a este receptor, al GB3 del endotelio, para producir este complejo, que finalmente lo que va a hacer es que no se produzca la síntesis proteica porque va a interferir en lo que es la producción de ARN, ¿no? Entonces, esto sumado a que esos mismos factores se van a unir a las plaquetas, a los neutrófilos, a las diversas formas de la sangre, hace que se activen proteasas, que también finalmente van a hacer de que haya más daño en el endotelio, ¿no? Y al haber un daño en el endotelio, ¿no? Imagínate que estos son tus vasos, porque todo esto ocurre en los vasos, esto es una patología intravascular, ¿no? Al dañarse todo el endotelio, al dañarse, lo que hace es que las plaquetas vayan a intentar cubrir esta disfunción del endotelio, ¿no? Porque esa es la función de las plaquetas finalmente. Y es por eso, al quedarse acá pegaditas intentando resarcir lo que está haciendo este Shiga, ¿no? Pero al ser el endotelio está en todos los vasos, no al ser tan largo, hay tantos lugares de destrucción, porque es en todos lados, y tantas plaquetas que intentan cubrir, ¿no? Hacen adhesión, agregación plaquetaria en estos lados, no hacen todos sus fenómenos, es que disminuyen las plaquetas, ¿no? Aquí es donde tú tienes la disminución de plaquetas, tu primer dato, es por ese motivo. Entonces, endotelio no solamente tengo en los vasos, endotelio tengo en muchos lugares, entonces, y en uno de los que principalmente encuentras es en el nivel de lo que sería el aparato glomerular del riñón, ¿no? Todo eso es un sinfín de vueltas de lo que sería este endotelio, ¿no? Entonces, es por eso que aquí, al haber necrosis, al haber muerte celular, el riñón se tapona, ¿no? El riñón deja de funcionar y es finalmente lo que da la falla renal. Ahora, todas estas cantidades de plaquetitas que se han quedado acá formando, intentando reparar el endotelio, van a producir que la luz del vaso se disminuya un poco, ¿no? Entonces, cuando el eritrocito viene por acá a intentar pasar, al encontrar todo esto, no va a poder pasar con facilidad y va a producir su destrucción, ¿no? Finalmente, cuando el eritrocito sale por aquí, ya no está completo, sino que está aquí. Y si yo lo veo en una lámina periférica, yo lo veré este glóbulo rojo destruido en su forma de esquistocito, ¿no? Y los esquistocitos es un dato también de anemia hemolítica, ¿no? De anemia que está produciendo destrucción. Entonces, por eso es que hay anemia hemolítica. ¿Okay? Anemia hemolítica no autoinmune, porque esto viene de un proceso infeccioso. De tal manera que si a este paciente yo le hago un CUMS, tendré CUMS negativo, ¿verdad? Entonces, por eso tengo anemia, por eso tengo plaquetas bajas, y por lo que te acabo de explicar del glomérulo, es que tendré mi lesión
aguda en el riñón, ¿no? Ahora, una vez más, el endotelio está en realidad en todo el organismo y eso se va a seguir dando, ¿no? Así que vas a producir alteración a nivel del sistema nervioso, puedes producir también alteraciones fuera del, sistema, del eje renal, ¿no? Si bien es lo más importante, también pueden haber como que los pacientes hagan pancreatitis o hagan afectación a nivel cardíaca como miocardiopatía, ¿no? Finalmente, todo esto es lo que lleva a una insuficiencia renal aguda e incluso a que el paciente requiera apoyo dialítico, ¿no? Entonces, es una clínica bastante florida, bastante aguda y que requiere un manejo inmediato. ¿Cuál es el manejo? Pues el manejo en este caso es un manejo de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Habrá que hacer primero a este paciente que ya no tiene un riñón que está funcionando adecuadamente, una restricción hídrica. Entonces, el agua que mi paciente recibe solamente será el 50%. ¿Ok? El 50% nomás le voy a poder dar. ¿Qué más? Pues todo eso está dentro de lo que se incluye como la fluidoterapia, ¿no? Para ver qué es lo que le voy a dar y cuánto le voy a dar. Luego tendré que hacer el manejo de los electrolitos, ¿no? Porque recuerda que acá ya nada está filtrando, tendré que reponer adecuadamente el electrolitos si es que le faltan o no a mi paciente. Tendré que ver los AGAs constantemente para ver el estado ácido básico, porque al final lo que estoy dando es soporte hasta que mi paciente pueda mejorar su función renal, ¿ok? Es un paciente que tiene plaquetas bajas y que tiene hemoglobina baja también, entonces probablemente tendré que hacer soporte transfusional. Pero aquí hay que también individualizar el caso del paciente. No solamente porque tiene la hemoglobina menos de 7 o las plaquetas bajitas le voy a transfundir, ¿no? Hay que ver qué fenómenos asociados está haciendo y por lo cual lo quiera. Si el paciente sangra, que en realidad no es tan frecuente, es más frecuente que hagan PT, que hagan moretones, ¿no? Pero si llegara a sangrar, es un paciente que sí tiene indicación inmediata de poder transfundirlo, ¿no? Y también tendré que hacerle, si es que mi paciente no mejora, diálisis, ¿no? Diálisis. Entonces, ¿a qué paciente yo le haré diálisis? Por ejemplo, aquel paciente que no puede manejar bien la restricción de volumen, que aún así tiene retención hídrica, tiene balances muy positivos, ¿no? Tiene balances muy positivos. Recuerda que es un paciente que no está orinando, entonces no tiene por dónde hacer esta filtración. Aquel paciente que presente hipercalemia, hipercalemias persistentes, aquel paciente que tenga trastornos, que tenga acidosis metabólica también persistente, aquel paciente que ya está haciendo una encefalopatía por la urea que no se está limpiando en su riñón, ¿no? Aquel que está haciendo encefalopatía urémica, por ejemplo. Todas estas son indicaciones de diálisis. Y ya cuando el paciente está en diálisis y ante la no mejora, pues se plantará también lo que será el trasplante renal, ¿no? Según cómo vaya el paciente. Entonces, un manejo más de soporte inicialmente y de mucha prevención, ¿no? Por eso es importante cuando nosotros hablamos de diarreas de dos clases, en las diarreas acuosas, en las diarreas que solamente eran líquidas, mencionábamos que el tratamiento no era dar antibióticos, ¿verdad? Entonces es importante hacer el conocimiento de eso de los pacientes, porque como te digo, en realidad no es algo infrecuente que los pacientes vengan por este tipo de